Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor que tiene la Iglesia de Dios Congregación Judá. Dios les bendiga y muy bienvenidos en este culto. Vamos a poner en manos de Dios en una oración este culto para meditar su palabra y también para que su Espíritu que nos haga entender y comprender esta misma palabra. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado grandes y ricas bendiciones sobre tu iglesia y a lo largo de esta semana hemos recibido de ti muchas bendiciones, entre ellos la vida también y el sustento. Bendito sea tu nombre, bendito Señor, y ahora te ruego que nos guíes en todo momento y nos permitas analizar tu palabra en este día, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la ley de Dios que está escrita en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, como es nuestra costumbre. Vamos a leerlo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Acabamos de leer la eterna ley de Dios que era centrada en estas 10 palabras que nos recomendaba que dejásemos todo y le siguiéramos, pero que cumpliéramos también esas 10 palabras o esos mandamientos. Bueno, como ustedes saben, estuvimos en este inicio de semana allá en la Iglesia de Dios en Chiapas, principalmente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde tuvimos un congreso de alabanzas muy hermoso y muy emotivo también. Y parte de lo que vivimos allá lo traemos aquí a este culto, y yo quiero mostrarles esta alabanza que se titula Alabadle. Es un himno tomado de nuestro himnario, cantando con gracia, y en el cual también participa la congregación y somos guiados por un ensamble de instrumentos que se formó en ese congreso para también honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a escuchar a nuestros hermanos.
Gracias a Dios por esta alabanza que se llamó Alabadle, en el cual fue parte de las experiencias y las alabanzas y cantos que se llevaron en este congreso de alabanzas, que pues nos salimos muy edificados y también motivados para continuar en el trabajo de la obra de Dios y también en la alabanza a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos jóvenes y algunos de ellos verdaderamente virtuosos, así es que Dios les siga bendiciendo y sigan adelante. Voy a pedirles que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el verso 15 hasta el verso 17, porque como nos comprometimos el sábado pasado, este estudio lo tendríamos que terminar en este día, y vamos a hacer ese esfuerzo para comprender lo que nos dice la palabra de Dios y entenderlo un poquito más o adentrarnos más al conocimiento de estos temas importantes. Voy a pedirles que me acompañen a leer. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre con el Señor. Esta es la enseñanza que veíamos, y recuperando parte de este estudio, que yo les recomiendo que si no lo ha visto la primera parte, lo busque entre los videos que tenemos, y es precisamente el culto matutino de hace 8 días, 6 de agosto, en el cual tuvimos la oportunidad de ver la primera parte de la Nueva Jerusalén. En resumen, lo que veíamos en ese día es la explicación acerca de las 3 etapas del reino de Cristo, del reino de Dios, que aun cuando la palabra de Dios no los pone así, didácticamente nos es fácil entender que hay 3 etapas del reino, que se considera el reino de gracia, el reino milenial y el reino eterno. Y en estas 3 etapas que se comprenden y que así claramente se vieron ese día, comprendemos de que estas bodas del Cordero, o este momento que se está dando acerca de la resurrección a la venida de Cristo Jesús, se da al inicio del reino milenial o el reino de Cristo. Y cuando dice esta parte en la palabra de Dios, que aquellos que durmieron, dice, fueron arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, no significa que son llevados al cielo, porque incluso hay traducciones en inglés que en ese idioma sí se distingue entre el cielo físico y el cielo eterno donde vive Dios. Esas son las enormes diferencias que existen para quitar ese pensamiento de que la iglesia se va 1000 años y después desciende como la mujer esposa del Cordero, después de esos 1000 años, cuando viene bajando la Nueva Jerusalén. Porque aquí comprendemos de que en capítulo 5, verso 10, si se explicaba ese día, dice: y nos has hecho a nosotros, Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Porque la promesa de reinar con Cristo Jesús no está en el cielo, sino en la tierra. Y esa parte o esa imaginación que existe de que mientras el Señor Jesucristo está en la tierra reinando y la iglesia está en el cielo, pues no tiene esa congruencia, no existe en ninguna parte en la Biblia este pensamiento, porque aquí simplemente se está forzando ese pensamiento a cosas que son pues parte de una imaginación, parte de una teoría, parte de un pensamiento que no se basa en la palabra de Dios, sino que a otras ideas que pues que tendrá que responder a aquella persona que se las imaginó, porque en la Biblia no lo dice. Ahora bien, hubo una duda en cuanto a este punto en la semana pasada, que mi hermano Israel Paredes, pues preguntó en esas chat que se tiene para el culto. Y la pregunta en general, que creo yo que es una duda clara e inteligente de mi hermano, es: ¿qué pasará con aquellos hermanos de la iglesia que mueren y resucitan a la venida de Cristo Jesús? ¿Serán juzgados?
Y según comprendemos la palabra de Dios, sí. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 4, para aclarar esta duda y a seguir con nuestro tema, pero es importante la duda, así es que vamos a ver esta parte. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron señal en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. La parte importante es que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y fue dado juicio. Se entiende que sí son juzgadas aquellas almas o aquellos creyentes que creyeron en Cristo Jesús, murieron en Cristo Jesús, son juzgados y son aptos para el reino de Cristo Jesús. ¿Cómo será esto? Pues no se puede comprender con términos humanos, porque dice el apóstol Pablo que en un abrir de ojos seremos transformados a la final trompeta. Entonces, cuando esto suceda, pues en realidad se entiende que ese juicio se da en una forma casi inmediata, pero sí tiene que haber juicio, porque no es justo que se juzguen a aquellos pecadores y acá nosotros por el simple hecho de que nada más fuimos bautizados, pero que no hicimos obras de justicia, no seamos justos o no seamos juzgados, perdón. Aquí este es el punto importante, porque el juicio de Dios tiene que aplicar a todos, y como dice la palabra de Dios, todos tenemos que atender ante el tribunal de Cristo en aquel momento y cuando seamos juzgados. Así es que si la duda es de que también nosotros, al ser bautizados, miembros de la iglesia, estaremos siendo juzgados, sí lo seremos, sí estaremos siendo juzgados. Bueno, una vez dicho esto y aclarada esta duda, agradezco al hermano que haya puesto sus dudas, que también invito a todos los demás hermanos a que las dudas que tengan las compartamos también, para que pues analicemos la respuesta y también la podamos dar nuestro punto de vista. Bueno, leíamos aquí entonces de que seremos arrebatados al cielo físico, al cielo, a la atmósfera, para recibir al Señor, así como citábamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 11, que se decía: así como veis a Cristo Jesús ascender, así descenderá del cielo. Y él ya está en esa condición de resurrección, así es que se entiende bien claramente de que la iglesia sube en los cielos y después desciende para tomar el reino de Cristo Jesús, o ser parte, como dice, ser reyes y sacerdotes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 19, verso 28, que dice así la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que habéis seguido en la generación, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también sentaréis con 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí nos abre un vértice de estudio también, que es acerca del trono de Dios y estos tronos que son dados, porque en muchas ocasiones se predica o se ha predicado que hay 24 ancianos, y de esas 12 son 12 para los apóstoles y 12 para las tribus de Israel. Pero entonces aquí, si usted leyó o ha leído con pausa y ha leído con detenimiento, ese juicio y ese trono de Dios que se pone para hacer juicio y que esos 24 ancianos juzgan, estamos hablando de que entre esos 24 ancianos no estaría Abraham, no estaría Moisés, no estaría pues hombres importantes dentro de la historia y de la fe. Y también dentro de los 12 apóstoles pues no hay pues claramente quién estaría, Judas o Matías, que fue el que reemplazó de Judas. Pero lo más importante, además de esa reflexión, es aquí: ¿son ellos quien dan juicio, o el juicio que es dado para los que son resucitados también los involucra a ellos? Es decir, se convierten en juez y parte de la resurrección, donde yo me juzgo a mí mismo para que yo entre al reino de Cristo Jesús. Y aquí es parte de la respuesta que tenía mi hermano Israel. El juicio se tiene que dar a la iglesia y se tiene que dar a cada uno, porque eso es justo delante de Dios, porque así lo ha establecido. Y estos 12 tronos
que está hablando aquí la palabra de Dios es precisamente, tiene relación con Apocalipsis 5:10, dice que seremos reyes y sacerdotes, porque los reyes y sacerdotes de aquel tiempo eran también jueces dentro del reino de Cristo Jesús. Entonces lo que está hablando es de que estas 12 lugares o esos 12 tronos serían ocupados principalmente, pero para juzgar a las 12 tribus de Israel, es decir, para predicarles y para enseñarles en la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar hacia lo que sería el reino eternal e irlo comprendiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28, y dice así: Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será desechado será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todas las cosas en todos. Aquí explica la palabra de Dios varios aspectos que, si ponemos atención, nos van a enseñar varias características. Al término del reino de Cristo Jesús, Él entregará ese reino y toda su potestad y gloria, y se sujetará al Dios eterno. Dice, porque el Dios eterno le sujetó a Él todas las cosas, pero Él no está sujeto a Cristo Jesús. Y ese es un punto. Pero también dice que, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo será deshecho y será la muerte. El postrer enemigo, el último enemigo. Y esto quiere decir que durante el milenio, el reino de Cristo Jesús, todavía habrá vida y muerte, porque habrá todo un punto de un objetivo de regenerar a la tierra, regenerar a las personas, predicarles y hacerlos aptos, y estarán mezclados entre aquellos redimidos de la sangre de Cristo Jesús, aquellos seguidores de Cristo Jesús que durante el periodo de gracia aceptaron y fueron aptos para el reino de Cristo Jesús, y por lo tanto para el reino eterno. Pues ellos estarán junto con aquellos que no tienen esa gloria ni ese poder, y aún estarán las condiciones humanas como las conocemos, porque se sembrará y también cosecharán, y dice la palabra de Dios que convertirán sus armas de guerra en asadones. Entonces, aquí está la parte del inicio de ese reino eterno, donde la muerte y la mentira todavía existen, y todavía existen las características de los seres humanos, aunque ya existe un término intermedio entre el reino de Dios y entre el reino de Cristo Jesús. Y ese reino, que es el reino de Cristo Jesús, es preparatorio para llegar hasta el reino eterno. Vamos a entrar a otro tema importante dentro de esta explicación, que aquí dice en el libro de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4, un punto que puede ser controversial, pero trataremos de analizarlo. Y vamos a leer segunda carta a los Corintios 12, del 2 al 4, y dice así: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Cuando el apóstol Pablo se refiere a un hombre, está hablando acerca de sí mismo, y que explica o trata de explicar que la revelación de Dios le llegó a él en un éxtasis. Dice, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, donde viene la explicación acerca de este reino de Dios. Dice que subió hasta el tercer cielo y que fue llevado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y explica que le es prohibida esta explicación porque no era ni la persona ni el momento adecuado
porque dice para que en la vanidad no me sobreponga. Aquí, hermanos, acerca del tercer cielo, hay varios puntos de vista, incluyendo entre el hermano Carlos y un servidor. Algunos puntos importantes hay que destacar y voy a expresar mi punto de vista respecto a este tema. Espero que no se tome de que la iglesia piense que yo estoy cambiando la doctrina, porque no es un tema de doctrina, es un tema de interpretación de la palabra de Dios, y así lo debemos de comprender, porque lamentablemente hay gente que quiere dañar a la iglesia y que dice que estamos cambiando la doctrina, lo cual no es cierto. Estamos tratando de investigar y crecer en el conocimiento de esta doctrina y de la palabra de Dios. Y podemos equivocarnos, pero si no nos atrevemos a avanzar en el análisis, siempre estaremos morbosamente esperando a que alguien nos diga qué se debe de predicar y qué no se debe predicar, cuando nuestra obligación es ir creciendo en el conocimiento, dado que los predicadores y ministros que estuvieron antes que nosotros, pues hasta ahí llegaron por el tiempo y por la vida que les permitió, pero nuestra obligación es seguir estudiando la palabra de Dios. Dicho lo anterior, voy a suplicarles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13, que dice así: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Cuando dice cielos, la palabra de Dios, hay diferentes términos, como ya lo mostré, acerca del cielo físico, la biosfera, donde todavía hay vida, vaya, donde todavía está al alcance de la vista del hombre. Pero estos cielos no se refieren ni que va a subir o que ascendió a un tercer cielo y que existen 3 capas de cielo, sino lo que está explicando, a mi entender, son eras en las que existen el primer cielo, que es la era de gracia; segundo cielo, la era de Cristo Jesús, o del milenio, el reino de Cristo Jesús; y el tercer cielo es el paraíso de Dios, el cual todos esperamos en ese reino, ser parte de ese reino eterno. Y cielos, en alguna forma, como ya lo he explicado, tienen diferentes connotaciones proféticamente, y hay que estar atentos a estas explicaciones, porque dice que bien que esperamos, dice Pedro, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Aquí no es que la tierra se vaya a hacer o rehacer, sino que se espera un nuevo gobierno, o un nuevo gobierno de justicia principalmente. Mire, vamos a leer Daniel 8 del 4 al 10, que dice así: y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, engrandeciéndose hasta los cielos, al ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó en tierra y las holló. Aquí, cuando la palabra de Dios está hablando acerca de que pues es engrandecido hasta el ejército de los cielos, pues está hablando acerca de los cielos en una forma profética, y eso es lo que se entiende cuando está hablando que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, sino que no estamos esperando tanto como que físicamente se vea un cielo nuevo, claro y sin nubes y sin contaminación, sino lo que esperamos es un nuevo gobierno, como explica aquí en Daniel capítulo 7, verso 9 y 10, acerca de ese cuerno pequeño que se está hablando acerca de el imperio griego, que va a dominar la parte de la Tierra Santa y que va a llevar la idolatría al templo. Eso es de lo que habla Daniel 8. Pero bueno, vamos a leer ahora Isaías 65, 17 para seguir teniendo este punto más claro. Dice así: he aquí yo crío cielos nuevos y tierra nueva, y lo primero ya no hay memoria, ni más vendrá al pensamiento. No es el único lugar donde se habla acerca de que hay cielos nuevos y tierra nueva, sino que está hablando acerca de, en ese capítulo 65, está hablando acerca del periodo en el cual el Señor Jesucristo inicia su reino como un cielo nuevo y con una nueva tierra, como un gobierno diferente, como el gobierno que esperamos. Entonces vamos a entender que cuando el apóstol Pablo está hablando de acerca del tercer cielo, está hablando acerca de que habrá una tercera etapa de ese reino, que es la etapa final, y que por visión o revelación de Dios pudo verlo el paraíso de Dios.
Sé que hay otro pensamiento, yo lo invito a que lo analicemos, y de hecho para que mi deseo es de que usted lo siga estudiando y compartamos este pensamiento y confrontemos nuestras ideas también para el aprendizaje de todos. El estudio que me refiero está publicado en la página de la iglesia que se llama La Ciudad de Oro, y ahí viene el pensamiento que explica mi hermano ministro, que en parte pues también tiene su punto de vista, pero yo expongo aquí el mío. Vamos a leer ahora acerca ya de la Nueva Jerusalén, porque en suma lo que hemos comprendido aquí es que el reino de Cristo Jesús el reino de la palabra de Dios está dividido en tres partes: el reino de gracia, el reino milenial y el reino eternal. Y en esas tres etapas cada uno tiene cielo nuevo o tierra nueva, dice, porque lo viejo ya quedó atrás. Y entonces cuando hay ese gobierno, entonces va a haber ese cambio. También hemos comprendido que el reino de Cristo Jesús inicia con las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero son importantes porque la iglesia, que es la esposa del Cordero, como lo hemos visto ya, pues está hablando acerca de que esta iglesia se casa con Cristo Jesús en ese momento de que Cristo Jesús aparece por segunda ocasión y funda su reino o su gobierno, y todos aquellos que fuimos o que seremos, que así sea el deseo, parte de ese reino, pues entonces gobernaremos sobre la tierra. Y esa es la parte importante, porque eso es lo que dice la Biblia. No explica en ningún momento un desaparecimiento, un rapto, una pérdida de iglesia que esté en el cielo, porque en primer lugar no nos vamos al cielo, y en segundo lugar no hay esa forma de entenderse, porque la palabra de Dios en Apocalipsis 10:5 nos dice que estaremos gobernando o siendo parte del gobierno de Cristo Jesús como reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Entonces todo eso nos lleva a pensar acerca de esta parte final que vamos a tener en Apocalipsis 21, verso 1, que dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y la mar ya no es. Es decir, se reconstituye todo, hay una regeneración de las cosas, y dice, y vi un cielo nuevo, como teniéndonos una representación. Y nótese que todo esto es una revelación de Juan, no hay cosas físicas todavía, y mucho menos ya en esta etapa final. Bueno, vamos a leer el verso 23, que dice así: y vi la ciudad que no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Entonces está hablando acerca de que esta creación o esta regeneración o esa generación que entre en el reino eternal, ya no habrá tiempo, ya no habrá, al ser eternal ya no es importante el tiempo por 1000 años ni nada de eso, porque recuerden que el sol y la luna nos han servido para medir el tiempo y saber los tiempos y las eras y las temporadas de lluvia y las temporadas de siembra, etcétera. Pero ya en este reino, como ya se ha explicado, ya no hay muerte, ya la muerte fue destruida, Satanás también, y entonces viene una etapa en la cual ya el sol ya no es necesario conforme a la palabra de Dios, y no sabemos si físicamente exista el sol o no. Lo que pasa es de que nos dice que Dios, por medio de su iluminación y que Cristo Jesús es su lumbrera, entonces alumbrará a la tierra y dará vida exactamente. Vamos a leer ahora acerca de la comparación entre este reino y el reino de Cristo Jesús, para que comprendamos nuevamente las diferencias que existen y no estarlo mezclando. En el libro de Isaías capítulo 65, verso 17 al 20 dice así: porque aquí yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gocéis y alegraréis de siglo por siglo en las cosas que yo crío, porque aquí todas las cosas que yo crío, porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y alegraréme en Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más oirán voz de lloro ni voz de clamor. Y no habrá ya niño de días ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí está hablando de Jerusalén, pero no la nueva, sino la cabecera del reino de Cristo Jesús, porque aún habrá muerte.
Y una de las características importantes es de que ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones serán parte del reino de Dios, hablando del reino eterno. Es decir, que el pecado ya no existe, así como ya no va a existir la muerte. Y al no existir la muerte, pues tampoco va a existir ese pecado, porque ahí los redimidos del Señor ya serán parte de ese reino eterno. Así es que claramente aquí se está refiriendo Isaías en el capítulo 65, verso 17, al reino milenial. Y cuando dice yo crío cielos nuevos, es esa parte donde yo les exponía acerca del segundo cielo o la segunda etapa del reino de Dios según la palabra de Dios. Pero dice que Jerusalén, como Jerusalén, aquí está hablando de que existe esa Jerusalén, pero no la nueva de Jerusalén, sino Jerusalén, la capital, o donde está el trono del Señor, o el trono del Rey de Reyes. Esa es una parte importante. Ahora vamos a compararlo con las características que nos habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versos 2 y 3. Vamos a leerlo entonces. Yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Aquí está hablando acerca de la nueva Jerusalén. Dice: yo Juan vi la nueva Jerusalén, que como una esposa ataviada para su marido, es decir, preparada. Pero aquí nos dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo, si se acuerdan, hermanos, la explicación que hemos dado, o lo que dice la palabra de Dios, es de que a Moisés le fue enseñado ese tabernáculo, figura de aquel celestial, que es donde mora Dios, donde se manifestaba el pueblo y donde vivía, de tal forma que el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero tenía que ser santificado, porque aún la representación física en la tierra tenía esa importancia. Ya cuando Cristo Jesús viene, Él entra al verdadero tabernáculo, entra al trono de Dios directamente por su sacrificio y por la resurrección que tuvo, como un sumo pontífice, un mediador, como dice su palabra. Y aquí lo que está relatando es de que esta nueva Jerusalén contiene el trono de Dios. Sí, porque dice aquí: el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Entonces aquí lo que está descendiendo la nueva Jerusalén, que aún la compara como una esposa, aún todavía no le dice que es la esposa del Cordero, como si se lo va a decir adelante. Pero lo que yo quiero que comprendamos y que reflexionemos es, si fuera la esposa del Cordero la iglesia, entonces ¿en qué momento se convierte en el tabernáculo de Dios, donde Él habita y donde Él muestra? No dice ninguna palabra. Pero bueno, vamos a seguir adelante en el mismo capítulo, pero ahora en el verso 20 y 22. Dice así: las 12 puertas eran 12 perlas cada puerta era una perla, y la plaza de la ciudad era como de oro puro y de vidrio transparente. Y no vi en el templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo en ella, y el Cordero. Aquí está explicando que esta ciudad, que es una ciudad cuadrada, según lo que hemos comprendido en la explicación de Apocalipsis, tenía características físicas, pero más bien su esplendor era tan grande que no podía más que explicarse en este tipo de piedras preciosas, y en sus torres y en sus puertas, etc. Lo que quiero yo decir aquí es de que aquí dice: y no vi en ella templo, porque Dios, el Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Esta es la parte importante. Dice que en esa ciudad ya no había templo, porque Dios era el mismo templo, porque era su habitación, y era finalmente donde estaba Él junto con el Cordero. Nótese, y si tiene interés y seguir leyendo esta parte en la Biblia, pues le va a explicar que tiene características que son esplendorosas, pero ya no tienen valor, y lo que nos hace pensar es que todo es una representación. Y la representación de aquella ciudad es algo que a nuestro entender es lo más magnífico que podamos tener en la tierra, pero no significa que sean idénticos o que esos materiales sean tan importantes, porque ya perderán valor al estar en el reino de Cristo Jesús, al ser eternales y al no haber tiempo y no haber sol ni luna.
sino lo que nos está diciendo es de que está explicando que aquella ciudad será impresionantemente bella. Ahora sí vamos a leer en el verso de Apocalipsis capítulo 21, verso 8 al 10 dice: Mas los temerosos e incrédulos y los abominables, homicidas y fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la esposa mujer del Cordero. Y llamóme el Espíritu en grande a un monte alto, y me mostró la grande ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y aquí está la parte más complicada tal vez para poderse explicar, y que es el origen del pensamiento de que la iglesia es aquella nueva Jerusalén, porque textualmente lo dice. Pero hemos visto varias cosas. Si la nueva Jerusalén fuera la iglesia, entonces, ¿qué pasó con aquella bodas del Cordero? ¿Quién se casó con el Señor Jesucristo? Si fue su iglesia estaba en el cielo o estaba en la tierra. Naturalmente dice la Biblia que en la tierra, porque son los redimidos. Ahora bien, aquí la parte importante del pensamiento está en el verso 9, donde dice: Ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Habíamos visto en textos anteriores de ese mismo capítulo que dice: te mostraré el trono de Dios, que es como se prepara como una esposa para ser llevada a su marido, no significando, no diciendo que era su marido. Y aquí yo recuerdo alguna predicación del ministro Carlos García, que nos decía que hay una versión que en sirio o en siriaca, en la cual describe, dice: te mostraré la habitación de la esposa del Cordero. Así es que lo que más, aunque todavía no lo hemos comprobado, y por eso es que hay que tener este tema y hay que ser honestos para la reflexión que estamos teniendo, es de que todavía no tengo la comprobación clara, pero todos los indicios, todo lo que explica la palabra de Dios nunca nos da que la iglesia sube al cielo, las personas se vayan al cielo, que esté 1000 años arriba en el cielo y después descienda. No dice nada, porque hay evidencia clara de que la palabra de Dios dice de que su iglesia le espera aquí en la tierra, aquí seremos regenerados y aquí reinaremos con Cristo Jesús. Cuando habla acerca de la Nueva Jerusalén, este es el único texto que habla acerca de esa esposa. Pero está a destiempo esas bodas del Cordero, porque si se refieren a esas bodas del Cordero, estas fueron 1000 años antes y no durante el inicio del establecimiento del reino eternal. Así es que sería esta la parte importante. En conclusión, lo que yo he entendido es de que esa nueva Jerusalén es el habitáculo de Dios entre los hombres, o el habitáculo de Dios en la tierra, que descenderá al inicio de ese reino eternal. Vamos a leer ya por último en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versos 6 al 9 lo siguiente, dice así: y oí como una voz de grande compañía, y como el ruido de muchas gentes, y como voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que vistiese lino limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y aquí estamos hablando de un tiempo, como yo les decía al inicio, del reino de Cristo Jesús, y es diferente las características de las bodas del Cordero al descenso de una esposa como aquella ciudad. Son representaciones diferentes, y que no significa que sea la misma iglesia, las mismas características, porque como les mostré, hay diferentes representaciones dentro de la profecía, y a veces un mismo símbolo no siempre significa lo mismo, porque hay que entender el contexto que se tiene. Espero yo poderles haber ayudado, hermanos. Dejo este tema abierto para ustedes, y si hay dudas, que seguramente yo lo creo que sí, pues vamos a compartirlas para que nuestro crecimiento espiritual y en la palabra de Dios siga en ascenso. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.
Amén. Bendito sea su nombre de nuestro Dios y también la alabanza a Él, como fue el canto de este Salmo 150, y que también es parte de aquellos momentos que vivimos en el Congreso de Alabanzas. Dios les bendiga, mis hermanos jóvenes que tienen mucho talento, y Dios les siga bendiciendo y que sigan consagrando en su don y desarrollándolo para el bien de la iglesia, para el bien de ellos y principalmente para el engrandecimiento del nombre de nuestro Dios. Vamos a tener la oración final ya para terminar este análisis bíblico que tuvimos el día de hoy sobre la Nueva Jerusalén. Espero yo haber podido transmitir un poco de inquietudes o resuelto algunas dudas, pero sobre todo dejando la semilla para pensar y en el estudio y seguir esforzándonos todos juntos para conocer más sobre la palabra de Dios. Vamos a orar y así terminaremos y después tendremos anuncios y noticias. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias por tus misericordias que hemos recibido en esta semana, en la cual hemos tenido también, Señor, todas tus bendiciones. Cuídanos, Señor, a lo largo de este día santo y llénanos de tu fortaleza y de tu espíritu, para que también así nos gocemos en la paz que solamente se puede sentir cerca de ti. Llénanos de toda misericordia, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, las noticias son casi iguales. Es recordarles que no falten al templo, hermanos, allá les esperamos. Es importante que usted no deje que se apague su fe, y también la participación en vivo de los cultos es muy importante. Y si bien por razones de salud o por distancia no puede asistir, pues le esperamos en las redes sociales también para que usted participe del culto, de las oraciones, y sobre todo, mis hermanos, que no se pierda ese importante acercamiento que debe tener con la obra de Dios. Por lo demás, todo sigue igual en el trabajo de la iglesia. Bueno, como ya ustedes saben, tuvimos este congreso de alabanzas allá en Chiapas, que fue muy hermoso, y poco a poco estaremos liberando más videos. Yo sé que ya hay algunos circulando en las redes sociales, y yo abrazo a mis hermanos y les mando un saludo y los felicito por esta iniciativa que han tenido. Brevemente estaremos también anunciando más actividades para la iglesia local. Así es que, hermanos, no deje de vernos y ayúdenos a compartir estos cultos también para el crecimiento de la obra y también crecimiento de ustedes. Dios les bendiga y paz a vosotros.